diálogo importante vía Skype justamente con el doctor Simpson Pozo. Él es nuestro asesor jurídico y nos habla ampliamente acerca de una ola de despidos que se viene justamente debido a esta situación que está atravesando el país. Fábricas, empresas, almacenes, microempresas han optado por despedir a sus empleados. ¿Por qué? Porque no están produciendo. ¿Qué tan ilegal es esto? ¿Cómo se puede asumir? Escuchemos este diálogo de nuestro compañero y por supuesto con el doctor, a quien le enviamos un abrazo gigante. Vía Skype, ellos dialogaron. Muy buenas noches, amigos televidentes de Radio Fantástica y Cinecable Televisión. Estamos con el doctor Simpson, quien es asesor jurídico de este prestigioso medio de comunicación, cual vamos a hablar algunos temas, entre ellos lo que es los despidos intempestivos que se pueden ocasionar o suscitarse en esta emergencia sanitaria. Bienvenido, doctor. ¿Qué decir a la ciudadanía ante este tema? ¿Cómo está, estimado periodista? Muy buenas tardes. A ver, partamos de que nos encontramos en un momento en el cual la emergencia sanitaria paralizó la economía de las ciudades del país. En Ecuador existe un contexto diferente, toda vez de que hay una diferencia con lo que puede estar sucediendo en otros países, sobre todo de la región. ¿Por qué? A la ya alicaída economía ecuatoriana, por la cual hemos atravesado durante ya un cierto tiempo, nos hemos enfrentado en este año, en el caso de la provincia del Carchi, a un paro provincial y posteriormente a un paro nacional que produjo serios problemas económicos y sociales. Cuando aún no nos recuperábamos como sociedad, nos vemos en la obligación imperiosa de suspender la actividad productiva de una forma que jamás se lo pudo imaginar. Por ende, nadie lo pudimos prever. Esta paralización, a mi criterio, deja dos grupos de víctimas, se puede decir, de riesgo. Las víctimas de la salud y los trabajadores en situación de riesgo de estabilidad laboral. Con respecto a la situación laboral, se observa que el trabajador se encuentra ante dos situaciones graves. Primero, la posible pérdida de trabajo y segundo, verse exigido al cumplimiento de condiciones ilegales o inconstitucionales para mantener el trabajo. El Estado, las autoridades sobre ello, trataron de paliar la situación primeramente a través del Acuerdo Ministerial 077-2020, modificado posteriormente por el Acuerdo 080-2020, con el cual se pretende viabilizar y regular la aplicación de la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral para el sector privado, autorizándose incluso la modificación de las jornadas de trabajo a los días sábados y domingos. Al respecto de la suspensión, se aplica para aquellas actividades que por su naturaleza haga imposible la realización del mismo. Es decir, no se lo puede realizar por teletrabajo, no se lo puede realizar presencialmente, no se lo puede realizar de forma semipresencial. Entonces, se opta por esta figura de la suspensión, con la aclaración, y tenemos que ser específicos en ellos, que la suspensión no significa terminación de la relación laboral. La norma o los acuerdos nos manifiestan que el tiempo que dure la suspensión deberá ser recuperado hasta 12 horas semanales y 8 horas los días sábados, una vez que termine el estado de excepción. Mientras dura esta situación, no puede existir menoscabo de la remuneración, y esta debe ser acordada entre empleadores y trabajadores. Esto nos dice la norma. Al referirse al acuerdo, debe entenderse que lo que se puede acordar es la forma de pago. Me parece que existe un error entre empleadores y trabajadores, entre ciertos sectores, en ciertas empresas, en ciertos negocios específicos, cuando se plantea la posibilidad de acordar cuánto te puedo disminuir del salario. Y eso no permite el acuerdo, porque el acuerdo tampoco puede permitirse ir más allá de lo que nos manifiesta la Constitución de la República o el Código del Trabajo. Debe entenderse, como vuelvo y repito, que lo que se debe acordar es la forma de pago, más no la reducción de salarios, toda vez que los derechos del trabajador son irrenunciables, inalienables. El salario no puede embargarse, entonces los derechos de los trabajadores deben mantenerse en la situación que se encuentra actual, o por lo menos hasta como se encontraban hasta antes
de la declaración del estado de excepción. Ahora bien, Doctor, pero sabemos de que ya vamos a cumplir el primer mes de aislamiento, es decir, de que en este mes tienen que llegar a un acuerdo con el jefe o con quien sea el empleador. Entonces, que sea acumulativo, porque, por ejemplo, ya ingresamos a otro mes, ya vamos a ingresar a otro mes, el cual también ya cuenta para el tema del pago. Por supuesto. A ver, partamos de lo siguiente. El hecho de la emergencia sanitaria o las disposiciones de las autoridades generó pánico en muchos empleadores. Y si bien es cierto, un mes hemos pasado, estamos ingresando a otro mes. Esto hace que los dueños de los medios de producción sientan hasta cierto punto nerviosismo de cómo se va a realizar para solventar esos salarios. Entonces, esto ha generado que en muchas empresas, en muchos negocios, en muchas industrias, empiecen a realizarse los despidos intempestivos. Si nosotros observamos las estadísticas del INE o del Ministerio del Trabajo, lo que nos dicen las autoridades del Ministerio del Trabajo, desde el 15 de marzo que se expidió el primer acuerdo, únicamente hasta el 30 de marzo, se registraron 1.200 denuncias por despidos intempestivos, sin contar aquellas aquellos casos que aún no se han denunciado o que optaron por no denunciar. Debemos ser claros que la figura que se ha utilizado o que se pretende utilizar para realizar estos despidos intempestivos es la que nos señala el Código de Trabajo en el artículo 169, en el numeral sexto, que manifiesta que por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, cuéntese un incendio, un terremoto, una plaga, una guerra o cualquier otro acontecimiento extraordinario, se puede dar por terminada la relación de trabajo, se puede dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Aplica en esta situación, doctor? ¿En esta pandemia que estamos viviendo? Precisamente a eso me quería referir. Si nosotros observamos, el caso fortuito es un suceso que no se puede prever ni resistir. Si nosotros nos enfrentamos a la situación sanitaria que nos encontramos como país, podríamos decirlo que sí. ¿Por qué? Porque la pandemia es una situación que no se la pudo prever y que tampoco se la pudo resistir. Por otro lado, tenemos la fuerza mayor, que quiere decir que a pesar de que pudimos haber prevenido, no la pudimos resistir. Entonces, en este caso, sabíamos y teníamos noticias de que la pandemia se empezaba a expandir por el mundo y que más tarde que temprano llegaría al Ecuador. Entonces, se la pudo prevenir, pero lamentablemente no se la pudo resistir. No vamos a hablar en este momento si las políticas fueron buenas, fueron malas, fueron acertadas o no, porque eso no cabe, ni es el tema de conversación tampoco, ¿no? Pero no se pudo resistir. Entonces, en vista de ello, en vista de la imprevisibilidad y la irresistibilidad, podríamos decir que sí cabe aplicar el artículo 169.6 del Código de Trabajo. Pero lamentablemente no es así. No es así, ¿por qué? Y perdón, solo para acabar la idea. No es así, ¿por qué? Porque existen empresas que ya han empezado a notificar a sus trabajadores indicándoles que en virtud del artículo 169.6 del Código del Trabajo dan por terminada la relación laboral, toda vez que la pandemia en este momento nos ha dejado a la empresa en una situación crítica. Pero ante ello también debemos observar qué nos dice la norma, qué nos dice la Constitución y qué nos dice la jurisprudencia, sentencias de la Corte Nacional que ya se han manifestado, la Corte Nacional y la ex Corte Suprema ya se han manifestado al manifestar que si bien es cierto el caso fortuito o fuerza mayor son causas para la terminación del contrato de trabajo, esta debe acompañarse de la imposibilidad de realizar el trabajo, lo que conlleva a la liquidación del negocio. Es decir, para ampararse en el artículo 169.6 del Código del Trabajo, es necesario como requisito esencial la terminación o liquidación definitiva del negocio. Se preguntarán, ¿por qué se debe liquidar definitivamente el negocio para poder aplicar esta causal? La respuesta es muy sencilla. Desde la realidad en la que estamos con esta emergencia, un empleador puede señalar que la crisis no se pudo prever y por ende da por terminada la relación, ya que va a liquidar el negocio. Y terminada la crisis va a pasar que contratará nuevo personal, abrirá nuevamente el negocio y ¿quiénes van a ser los primeros perjudicados? Irremediablemente los ex trabajadores. En tales circunstancias,
y a menos que se realice la liquidación total y definitiva del negocio, no se podrá dar por terminado el contrato de trabajo al amparo del artículo 169.6 del Código del Trabajo. Y eso la norma es bastante clara y la Corte Nacional al respecto ya se ha pronunciado. Doctor, ¿usted cree que va a tener efecto ahora los pronunciamientos del gobierno nacional en ayudar a estas empresas? Por ejemplo, se ha dicho de que la disminución del sueldo de las jerarquías superiores del 50% va a ir destinado a peluquerías, a panaderías, para ayudar a paliar esta situación y evitar los despidos justamente. ¿Usted cree que va a dar resultado esta ayuda del gobierno y que va a llegar a todos los sectores? A ver, partamos de lo siguiente. Manifestábamos que los derechos del trabajador son irrenunciables, su salario también es irrenunciable. Entonces, el presidente de la República o las autoridades del Ejecutivo no pueden por decreto ordenar la disminución de salarios de ninguna persona. Políticamente o socialmente, las personas podemos ver como está bien. Quien más tiene, quien está gozando de un excelente salario, puede ayudar en esta situación y lo lógico sería que se les reduzca los salarios. Pero lamentablemente no es así. El estado de excepción no permite la reducción de salarios. El estado de excepción limita la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, de tránsito, de asociación, de información. Pero nada tiene que ver el estado de excepción con la reducción de salarios. Entonces, partiendo de esa premisa, todo lo que se está manifestando en este momento, que se va a reducir el salario de autoridades y todo ello, eso tiene que darse a través de una ley y no por las manifestaciones del señor presidente. Lamentablemente, y aunque como sociedad no nos gusta, la Constitución es clara al establecer cuáles son los derechos que se pueden restringir en estado de excepción. Ahora, si socialmente usted me pregunta si esto va a ayudar a paliar la situación económica de pequeños negocios o medianos negocios, yo le diría que tampoco no. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que se recaudaría por el descuento que se realice a ciertos funcionarios públicos del 50% y el porcentaje que se pretende recaudar de las personas que ganan sobre los $500 no va a alcanzar para promover lo que el Estado o lo que el gobierno pretende realizar, es decir, dar la ayuda a los pequeños comerciantes. Las soluciones deben darse por otra vía. Las soluciones no pueden ser desde el punto de vista de quitar a unos para dar a otros. Sí, es verdad, el que más tiene debe apoyar, pero no de la forma como lo está planteando el gobierno. Nosotros tenemos que ser claros que para solucionar el problema económico, social y laboral que se nos viene después de esta crisis, lamentablemente nos vamos a encontrar frente a la situación de que los despidos van a ser el pan nuestro de cada día. Lamentablemente, los pequeños negocios, la peluquería, la carnicería, la carpintería, la papelería, no van a tener los medios suficientes y disponibles para poder cancelar los honorarios o los salarios de las personas que trabajan. En tales circunstancias vendrán las demandas judiciales por incumplimiento del pago de salarios o vendrán los despidos intempestivos. Entonces, el gobierno debe mirar hacia otra óptica. Yo escuchaba a un especialista en materia de trabajo que nos manifestaba que definitivamente lo que en este momento se requiere es precisamente tratar de solucionar los salarios adeudados. ¿Cuál es una forma de solucionar estos salarios adeudados? Es abrir líneas de crédito a bajo interés. Líneas de crédito que vayan para solventar precisamente eso, los salarios de las personas y que estos créditos sean a largo plazo, con el fin de que no se afecte, no haya impacto en la empresa y que los trabajadores puedan recibir sus salarios completos en un tiempo promedio que pueda favorecerles y así evitar los procesos judiciales que se vendrían en el futuro, que a la larga no sería el problema los procesos judiciales, el problema es el impacto económico que va a tener el desempleo en la sociedad una vez terminada esta crisis. Muy bien, doctor, para finalizar, ¿qué pasa ahora con los contratos ocasionales que ya culminaban en esta fecha? ¿Ellos entran en estos cambios, despidos, o puede sostenerse aún a las personas que ya se les acababa el contrato? A ver, la normativa en derecho laboral es bastante clara. Tenemos que partir de
que si los contratos ya se terminan en una fecha determinada, los salarios deben respetarse hasta esa fecha determinada. Si los contratos ocasionales tienen esa cualidad, que pueden ser renovados o que ya entran en la calidad de contratos permanentes por el tiempo, deben respetarse. Pero en este momento yo entendería que la discusión no es si el contrato ocasional debe prorrogarse o no. Simplemente yo creería que del acuerdo entre partes o en su defecto de las necesidades de la empresa, si es necesario debe realizarse, pero esto debe realizarse tras acuerdo. Si el contrato ocasional ya termina, tiene fecha límite de expiración, definitivamente si no existe el deseo de contratación, ya el trabajador lamentablemente no podrá acceder ni exigir que ese contrato sea renovado. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Estaremos contactándonos nuevamente con usted para analizar varios temas que aún la ciudadanía sigue preguntando. Por ejemplo, trataremos de hablar más adelante en otra entrevista sobre los cánones de entrenamiento, qué va a pasar con esas personas, si es que existe personas que vayan a ser, puede ser sacadas de sus hogares. Entonces, ese será otro tema pendiente, doctor, para la próxima emisión, dialogar con usted. Muchísimas gracias. Encantado, muy gentil. Gracias, hasta luego. La próxima semana estaremos con un tema totalmente distinto, hablando justamente de asuntos